están, amigos? Comenzamos la tercera temporada de Mensajes para el Alma. En esta serie de podcasts vamos a centrarnos en la importancia de tener el Espíritu Santo morando en nosotros. La tercera persona de Dios habitando, tomando posesión de su verdadero templo, nosotros. Este primer episodio se titula ¿Por qué no entienden? Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tienen pan. No entienden ni comprenden. Aún tienen endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oís. Y no os acordáis, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: y aún así no entienden. Esto está escrito en San Marcos capítulo 8 del versículo 14 al 21. Hace unos días atrás, en una red social, una hermana había compartido una frase que decía algo así como: el mayor problema actual de la iglesia es que no conocen a Dios. En realidad, no es un problema actual, es un problema que prácticamente nace con la humanidad. Y no es porque Dios no se quiera dar a conocer, el problema está en la dureza del corazón de los hombres. Uno de los ejemplos más representativos y el que peores consecuencias trajo es el de Adán y Eva. Ambos habían sido puestos en el jardín de Edén. Veían a Dios cara a cara. Dios se paseaba junto a ellos. Aún así, con esa cercanía física, ellos no lograron o no se interesaron en conocer a Dios. E hicieron lo que es de público conocimiento. Desobedecieron a la única regla que Dios les había dado. Un único mandamiento. Y ellos lo quebrantaron. Si leemos los pasajes anteriores, los discípulos, los apóstoles, pasaban prácticamente las 24 horas junto a Jesús. Lo oían, oraban con él, lo veían hacer milagros como ningún otro había hecho, pero aún así no lo conocían ni entendían nada de lo espiritual. Por más que estuvieran al lado de Jesús, el Hijo de Dios, por más que sirvieran a Dios, predicaran, hasta expulsaban demonios y sanaban enfermos, aún así no conocían a Dios ni entendían las cosas espirituales. Con todo esto, llegamos a hoy, pleno siglo XXI, cuando Dios está únicamente en la figura del Espíritu Santo. Ya no aparece de manera corpórea ni está su Hijo físicamente. Únicamente tenemos contacto con Él de manera espiritual. Y por ende debemos conocerlo y entender todas las cosas de manera espiritual. Y es ahí donde está la raíz del problema. El mundo, el trajín diario, las obligaciones seculares, estamos rodeados de tantas cosas visibles y palpables que la mayoría piensa encontrar a Dios en todo eso. Fíjense hoy, los templos, las iglesias, son salas de teatro, cines, discotecas bailables, cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios ni con su mensaje. Hoy la iglesia, desde el líder religioso hasta el último de los miembros, está más interesado en lo estético y en lo material que en Dios. Hoy prácticamente nadie quiere juntarse a orar debajo de un árbol o en una casa con piso de barro, pero sí quieren ir a un templo lujoso con la última tecnología, luces, sonidos, rodeados de vanidades, donde el mensaje de Jesucristo queda completamente desdibujado. Ahora, volviendo al mensaje de Marcos, donde los apóstoles no entendían nada viendo a Jesús cara a cara. ¿Cómo van a entender las generaciones actuales a Dios en medio de tanta vanidad, materialismo y consumismo? Pero, ¿esto lo justifica? Rotundamente no, de ninguna manera. Dios se da a conocer a todos, a aquel que quiera acercarse a Él.
El velo que nos separaba del lugar santísimo fue rasgado con la muerte de Jesucristo. Su sangre preciosa, que nos limpia de todo pecado, es la llave para esa entrada. Y si tenemos un corazón dispuesto, el propio Dios tiene el placer de habitar en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es algo maravilloso, es indispensable. No sirve de nada estar en una iglesia por años, hasta sirviendo, si no se conoce a Dios o si no se tuvo ese encuentro personal con Él. No sirve de nada poner la atención en el edificio y no darle la atención al que lo habita. A lo largo de todo este tiempo que estoy en Cristo, cuando alguien quiere acercarse a Dios, siempre aconsejo lo mismo. Después de hablar y escuchar a la persona, le pregunto: ¿quieres cambiar de vida? Siempre contestan que sí. Le vuelvo a preguntar 1, 2 y 3 veces: ¿realmente quieres cambiar de vida? Y ahí el Espíritu Santo es el que se encarga de convencerlos de pecado. A partir de ese momento la persona tiene la obligación de cambiar de vida, dejar atrás todos los malos hábitos. Inmediatamente después de esto les aconsejo que se bauticen. El bautismo simboliza nuestra muerte como pecadores y la resurrección como hijos de Dios. Y una vez bautizados, tienen que anhelar el bautismo con el Espíritu Santo. Antes que quieran hacer cualquier cosa, busquen el sello de Dios en sus vidas, la garantía de la salvación. Cuanto más, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nos decía Jesús en San Lucas capítulo 11 versículo 13. Jesús nos enseñó que se lo tenemos que pedir al Padre. Y es tan clara la Escritura que dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Quien no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Si no lo tiene, pídalo. Si lo tiene, cuídalo, aliméntelo, no lo entristezca y no lo apague. Uno debe amar a Dios y querer su Espíritu antes que cualquier milagro. Los milagros son pasajeros, pero el Espíritu de Dios permanece para siempre. Y es lo que nos garantiza que somos de Él, para que cuando llegue el día de partir de esta tierra, estemos la eternidad junto a Él. Tenemos que anhelar ser como Eliseo, que cuando Elías le preguntó qué quería, él pidió recibir una doble porción del Espíritu de Dios. Eliseo conocía a Dios de palabra, pero quería conocerlo personalmente, y si era posible, quería tener el doble de Dios que cualquier otra persona pudiera tener. Ese deseo muy pocos lo pueden tener, pero debería ser el deseo de cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios es lo que nos da esa sabiduría para poder entender todas las cosas como Dios quiere que las entendamos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal como Él les enseñó. Nos decía Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 27. Acá está el porqué los discípulos de Cristo antes del bautismo en el Espíritu Santo no entendían nada, y después del bautismo comprendieron hasta los secretos de Dios. Hoy en día sigue pasando lo mismo. Es por eso que insto 1 y 1000 veces si es necesario, antes que cualquier milagro, antes que intentar servir, busque el bautismo en el Espíritu Santo, como el aire que usted respira en este momento. Los bendigo grandemente en el nombre de Jesús y nos encontramos en el próximo episodio de Mensajes para el Alma.